Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es una mamá multicultural de madre puertorriqueña, padre español y nacida en los Estados Unidos. Ella es Olga Grimalt, la cual es una experta en la educación bilingüe y la educación de inmersión dual, con más de 25 años de experiencia y con un doctorado en educación, liderazgo, justicia social. Bueno, además es mamá de 2 hijas multiculturales y bilingües. En lo personal, les cuento que Olga y yo nos conocimos hace muchos años, cuando mi entonces nuevo esposo trabajaba para su papá. Así que ella y yo es una amiga muy querida, nos conocemos de 30 años, yo creo. Sí. Y siempre hemos buscado oportunidades de colaboración y apoyo y estoy feliz, feliz, feliz de que sea nuestra invitada de hoy y nos comparta su trayectoria personal y profesional. Bienvenida, Olga. Gracias, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Qué gusto. Y esto me pasa por tener esta amistad y trabajar con una persona con estos recursos de todo sentido, como es Maritere, que me hacen conocer y encontrar, ¿no? Esto, encontrar en el tema del encuentro, ¿no? A eso me refiero. Gente como Olga, a la cual quiero descubrir, queremos descubrir todos un poco más. Así que, bueno, te doy la bienvenida y quisiera que nos cuentes todo esto un poco lo que contó Mari, pero más en detalle. Contanos dónde creciste, cómo es tu trayectoria bilingüe, multicultural y cómo surge el interés académico, ¿no? Por todas estas áreas. Sí. Pues mira, yo nací y me criaron en Connecticut. Y mis papás, como dijo Mari, mi papá es de Mallorca y mi mamá es de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico. Mari, se te olvidó también comentar que Mari es de Ponce, eso tenemos esa conexión también, ¿no? Mi mamá es de Ponce y mis papás se conocieron en Connecticut a través de unos amigos puertorriqueños de mi papá, era una familia que mi mamá conocía cuando ella era chiquita, que se habían ido a Connecticut y dio la casualidad que mi papá se hizo amigos de esta familia en Connecticut y bueno, y ahí mi mamá llegó a Connecticut y ellos se conocieron y se casaron y ahí se quedaron. Y mis hermanos y yo todos nacimos allí y crecimos allí. Y yo hago más de 30 años ahora que vivo en California, pero yo estuve en Connecticut hasta los 23 años y luego me fui. En mi casa, pues mis papás entre ellos hablaban español siempre. Entonces mi primer idioma en realidad fue el español. Cuando yo entré a kindergarten, yo era, con lo que decimos en inglés, un English learner. Yo no, a lo mejor entendía un poquito de inglés porque tengo una hermana mayor, pero la verdad es que y tengo muy pocas memorias de la primaria. Y yo creo que parte de eso era que por parte del tiempo yo estaba tratando de figurar qué es lo que está pasando aquí, porque en ese entonces no había ningún apoyo para estudiantes como yo y yo era la única. Yo me crié en un pueblo y en un sistema escolar que era muy anglosajón. Entonces yo en realidad era diferente. Mis amigas, que las pocas que todavía tengo de esa época de mi vida, siempre me dicen, tú eras la niñita que llegabas con pendientes, que nadie a la edad, con 6 años, iba al colegio con pendientes o con aretes o pantallas, depende de dónde Sí. somos, ¿no? Y entonces y yo aprendí el español por mis papás, ¿no? Pero más que eso, creo que era que en verano siempre íbamos a Mallorca. Entonces, el hecho de pasar cada verano en Mallorca, desde pequeña hasta pasado la universidad, eso
yo creo que si no hubiéramos hecho eso, no creo que hubiera dominado tanto el español, porque yo no tuve oportunidad de estudiar en un programa bilingüe. Y lo que pasó en mi familia, que pasa mucho en nuestras familias, es que hablábamos en español con nuestros padres, pero entre mis hermanos y yo siempre hablábamos inglés. Claro. Nunca hablábamos español. Y por eso creo que el hecho de ir a Mallorca fue lo que, ¿cómo se dice? Nos... Comentó el inglés, sí, el español, como nos dio esa base fuerte o esa oportunidad de fortalecer el idioma, porque ahí no nos quedaba otra, ¿no? Que hablar en español. Incluso en mi familia, entre ellos, mi familia mallorquina, ellos hablan mallorquín, ellos no hablan español. Y el mallorquín, que es un dialecto del catalán, no tiene nada que ver con el español, nada que ver. Entonces mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi papá, ella se sentía más cómoda hablando en mallorquín que en español. Entonces, ella me hablaba a mí en mallorquín y yo lo entendía perfectamente bien, pero yo le contestaba en español. Y lo que digo, no, yo no podía, por ejemplo, ahora cuando yo hablo con alguien que yo sé que es bilingüe, tengo la tendencia de cambiar del inglés al español, porque hay cosas que se dicen, como se expresan mejor en español y otras cosas que se expresan mejor en inglés, ¿no? Pero allí yo no tenía esa opción, yo no podía cambiar, tenía que quedarme siempre hablando español. Entonces, la verdad que creo que esa experiencia fue la que hizo la diferencia, porque los cuatro, mis tres hermanos y yo, los cuatro dominamos bien el español. No soy solamente yo porque me metí en la educación bilingüe y porque fui maestra bilingüe, que mi vida profesional también entró el español. Los cuatro, yo diríamos que tenemos el mismo nivel de fluidez. Me gusta lo que contás porque estás contando en primera persona lo que quizás contarían en primera persona mis hijos. Yo me dedicaba a hacer lo mismo que hacía tu papá y Mari un poco lo mismo, ¿no? Como yo, llevar a nuestros hijos en vacaciones, ya sea a Puerto Rico, yo los llevaba a Argentina, que hablen con los abuelos, que se empapen de toda esa cosa del español, de cada lugar, de la cultura, de la comida, de los olores. Pero me encanta esta perspectiva de alguien adulto, ¿no? Porque yo lo veo en mis hijos, Mari también tiene hijos, pero vos ya tenés una mirada de más profesional, ¿no? En esto, Sí. que nunca había escuchado, ¿no? Que nunca me había encontrado con alguien que lo vivió de esa manera. Sí. Entonces, la verdad es que me gusta mucho que, digamos, que puedas compartir esto, porque es mucho de lo que muchos nuestros oyentes tratan de hacer, llevar a sus pequeños a sus países de origen. Sí, y para mí, para mis hijas también fue como me criaron a mí así, pues yo seguí, ¿no? Con lo mismo. Y lo que ha sido interesante para mí, especialmente cuando llegué a nivel universitario y a través de mi doctorado, era leer investigaciones que estaban contando la realidad mía, ¿no? Entonces yo pude hacer muchas conexiones como estudiante del aprendiendo inglés como nuevo idioma, como hija de papá inmigrante. Mi mamá siempre me recuerda que ella no es inmigrante porque ella nació como ciudadana americana. Porque si digo, mis papás los dos son inmigrantes, mami dice, yo no era inmigrante. Y yo le digo a ella, pero me siento como que yo tuve una mamá inmigrante. Bueno, pero ella, a mí me han dicho eso a veces y yo siempre les digo, no soy inmigrante porque soy ciudadana americana, pero viví la experiencia inmigrante porque yo también lo dejé todo para mudarme acá una vez me casé. Las dos nenas que tienes, tus hijas son multiculturales y bilingües. ¿Cómo navegaste el idioma y las diferentes culturas y ellas entre sí? ¿Hablan español o hablan inglés? Entre sí hablan inglés, yo diría. Que los míos, ya. Casi siempre, a lo mejor yo diría que casi siempre es el inglés entre ellas, igual que yo con mis hermanos, ¿no? Pero ellas, su papá es chileno, en mi caso ahí entró otra cultura, se puede decir, ¿no? Porque el idioma o el español chileno es diferente al español puertorriqueño, que es diferente al español Mexicano. mexicano, que es diferente al español de España, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando eran bien pequeñas que yo decía, por ejemplo,
yo le digo aguacate, a un aguacate, pero el Claro. papá de ellas les dice palta. Entonces me acuerdo que tuve ese momento que yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo no le voy a decir palta, aguacate. Yo le digo aguacate. Pero el papá le va a decir palta. Yo no espero tampoco no le iba a decir, oye, tienes que empezar así aguacate, porque por cualquier razón, ¿no? Entonces lo que decidí fue que no, que el papá le dirá palta y yo le diré aguacate y ellas lo van a figurar, sabes que ellas ya se acostumbrarán, ¿no? Y así fue, así fue. Él habló con su familia, porque aquí en California nosotros convivimos mucho con la familia de él. Mi familia no vive aquí. Entonces la familia con quien ellos se criaron era más la familia chilena. Y entonces es interesante porque ellas mismas creciendo como yo también, yo tuve que no solamente era el hecho de ser americana y ser de mi mamá puertorriqueña, mi papá de Mallorca, pero también entraba las diferencias con el idioma, ¿no? Entonces, mis hijas también han vivido eso, no solamente entre el inglés y el español, pero entre el español que yo hablo, el español que habla su papá, el español que hablaban sus compañeros de clase, que la mayoría eran mexicanos en la escuela, siempre tuvieron que como manejar las diferencias del español según de dónde es la gente, ¿no? Entonces, ha sido algo súper interesante y ver que al como dejarlo desarrollar naturalmente, no fue ellas nunca se confundieron, en otras palabras, en ningún momento. Y eso para mí fue súper interesante. Es lo que comentamos siempre, pero desde tu perspectiva, digamos, profesional, porque tenés mucha experiencia y hiciste mucha formación al respecto, que nos gustaría que nos cuentes, contanos un poco justamente esta parte. Digamos, quizás todo este contexto te empujó de alguna manera a dedicarte a esto. Contanos un poco eso y cómo te formaste y después cómo seguiste en los ámbitos universitarios dando clases y cómo estás involucrada en esto. Sí, mi historia es como única, ¿no? Porque yo en el momento que decidí ser maestra, yo estaba estudiando en la Universidad del Sur de California, de USC, y estaba estudiando la maestría, y mi maestría era en escritura creativa, no era en educación. Entonces yo en ese momento, yo me gradué de mi bachelor's. Uy, esta palabra no me sale en español, La pero licenciatura es sí, O bachillerato. los primeros 4 años, ¿no? sí, Entonces, tu primer título. de inglés y escritura también. Luego me mudé a California, me inscribí en el programa de USC para escritura creativa, ¿no? Y cuando estaba en el programa, habían amigos míos del programa que estaban trabajando como sustitutos en el distrito de Los Ángeles. Y en conversaciones con ellos, porque yo estaba haciendo trabajos aquí y allá y no sabía bien, yo lo que quería era ser escritora. Entonces yo buscaba ver qué iba a hacer para trabajar, ¿no? Entonces un día un amigo me dijo, ¿y por qué no vas al distrito de Los Ángeles? Están buscando maestras bilingües. Y yo me quedé como que, yo nunca pensé ser maestra. Y me dijo, pues no sé, igual te gustaría o no sé qué. Entonces lo pensé un poco, no fue como de inmediato, pero finalmente pensé, pues, ¿sabes qué? Voy a probar. Entonces lo que hice fue que fui a un colegio cerca de donde yo vivía, en ese entonces estaba en el Valle de San Fernando, y fui a un colegio y yo creo que hoy en día no me dejarían hacer esto, pero yo entré por las puertas del colegio y dije, quiero ser voluntaria. Quiero ver si me pueden dejar ser voluntaria en un salón de clase. Seguro que les conté, estoy pensando ser maestra, pero no sé. Y entonces me pasé un mes entre un salón de tercer grado y un salón de cuarto grado. Y esa experiencia fue la que me convenció que sí iba a probar a ver esta profesión, ¿no? Pero la razón no fue por el idioma, porque yo estaba
trabajando de voluntaria en salones que se enseñaba solo en inglés. Mm. Pero lo que me llenó el corazón, en realidad, fueron los estudiantes en esos salones que estaban aprendiendo inglés como segundo idioma. Entonces, cuando yo vi las necesidades de esos estudiantes, la poca atención en realidad que les daban, y luego hubo un niñito en particular que siempre me recuerdo de él, porque era un niñito que había venido de Armenia. Y había sido poco después del terremoto ese terrible que hubo en Armenia, y él falleció su mamá en ese terremoto. Entonces, cuando yo fui, ese fue en el salón de cuarto grado. Entonces, cuando yo pasé a ese salón y conocí a este nene, él se llamaba Ara, so A-R-A. Y como yo hablo español, pues a mí me salió Ara. Y el nene me miró como que yo lo había pronunciado correctamente. Y se quedó, bueno, se pegó a mí y la maestra decía, wow, como que él no se relaciona con nadie, porque él casi no hablaba inglés. Wow. Entonces, él no hablaba español, no hablaba inglés casi, pero tuve una conexión con él, y creo que empezó por eso, solo porque pronuncié bien el nombre de él. Entonces vi ¿cómo te diré? Como un niño medio perdido, que porque hice esa conexión, vi el poder de la conexión con ese niño. Y eso fue lo que, cuando yo salí de esa experiencia, que yo dije, ok, yo quiero, no pensé que iba a pasarme, ya son casi 30 años en esta profesión, pero en ese momento pensé, ¿sabes qué? Creo que aquí hay algo que me está llamando, que me ha... Para mí, como que llegar a ser maestra, como que fue el destino que me llevó ahí, porque la verdad es que ningún sueño mío era ser maestra de clase, para nada. Y el beneficio de ser maestra era que yo podía seguir yendo a Mallorca en el verano, porque Claro. tenía los veranos libres. Claro que So, sí. so es un poco como vergonzoso, como decir, ay, no me sale. Bueno, te resultaba conveniente, pero no era una conveniencia mala, ¿no? Esto de poder trabajar en No, el pero ciclo fue como escolar. algo, yo creo que el hecho de decir, oh, voy a probar, déjame ir a ser voluntaria, porque no me vendría mal A ir veces a sucede Mallorca en así, verano. pero a veces pasa por esto, no hay una gran motivación, a veces es un tema de como coincidencias, casualidades, no sé cómo llamarlo, como uno entra en eso. A mí me pasó algo similar, pero con la educación especial. Nunca pensé que me iba a dedicar a todo el tema de la psicopedagogía y arrancar con educación especial, y fui un día de voluntaria y dije, no sé qué va a pasar, pero si quieren, Oh, esto, si ya. quieren pruebo, si me dan el espacio y me dan confianza, una cosa así, ¿no? También pruebo. Por eso me siento identificada mucho con lo que decís, porque a veces pasa que uno tiene una especie de llamado interno, pero hasta que no se dan las cosas, Exacto, claro. Y para mí, el hecho de que a mí, pues fui al Distrito de Los Ángeles, me contrataron en el momento, me dieron un examen del español, vieron que sí, puede enseñar en español y me contrataron en el momento. Yo me quedé boba de lo rápido que me contrataron. Pero yo no tenía certificado de maestra. Yo tenía mi licenciatura, la primera, no había terminado la maestría todavía y no tenía ninguna experiencia para nada en dar clases. Y entonces yo empecé con una clase de tercer grado, así como decimos a la cañona. Y luego, a la misma vez que empecé a dar clases, empecé un programa para el certificado de maestros en la Universidad de Northridge. Y entonces por 2 años estuve haciendo las dos cosas, ¿no? Estudiando de noche mis clases para la licencia y luego de día pues enseñándoles a mis niños de tercer grado. Y te diré que el primer día de clase, cuando llegaron esos chiquitos, porque mis estudiantes, yo estaba en el Valle de San Fernando, pero mis estudiantes estaban llegando del centro de Los Ángeles. Entonces, ellos venían en autobús cada día 1 hora para llegar y 1 hora para regresar. wow. Y cuando esos niñitos llegaron a mi salón de clase, me enamoré.
me enamoré de ellos. Y el hecho que les enseñaban los dos idiomas. Yo no sé si yo me hubiera quedado tanto tiempo si no hubiera sido por eso. Porque a través de mi carrera han habido altos y bajos, y han habido momentos que yo he dicho, ya terminé con la educación, como que decía, estoy harta, ya terminé. Pero siempre surgía otra oportunidad que yo decía, bueno, a lo mejor no he terminado. Y así seguí, pero siempre ha sido con la educación bilingüe. Mi carrera entera ha sido dedicada a la educación bilingüe. Y yo empecé con programas de bilingües, lo que le decíamos en inglés, transicionales, ¿no? Que no era el modelo de inmersión dual. Era una clase, todos los niñitos eran niñitos latinos que dominaban el español, estaban aprendiendo inglés como segundo idioma. Y el propósito era desarrollar el inglés, pero usar el español como vía, ¿no? Para llegar al inglés. El propósito de ese programa no era el bilingüismo, era dejar el español atrás ya cuando ellos desarrollaban mejor el inglés. Era otro método, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar, la evolución desde entonces hasta ahora del bilingüismo y de los programas de inmersión dual, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. ¿Cómo has visto ese cambio y las altas y bajas y muchas de las cosas que nosotras hemos hablado, de esos mitos que todavía existen a pesar de que sabemos más hoy de lo que sabíamos 30 años atrás? Sí, es increíble como que las cosas cambian y no cambian a la misma vez. Entonces, cuando yo empecé, la mayoría de los programas bilingües eran el modelo transicional. Y la mayoría de los estudiantes y les hablo de California, ¿no? En California. Y la mayoría de los estudiantes en esos salones de clase, bueno, todos, ¿no? La mayoría, todos eran niñitos que su primer idioma era el español y estaban aprendiendo el inglés yo digo como nuevo idioma porque hay estudiantes que llegan con más de dos, sabes, que no es necesariamente su segundo idioma, pero el inglés era su nuevo idioma. Y ahí yo empecé en el 1990, entonces ahí seguí como 8 años, bueno, 7 años yo diría. Y luego, alrededor de 1997, pues empezó toda la campaña en contra de los programas bilingües, que fue cuando se pasó en el 98 la Proposición 227, que implementó unas restricciones grandes para poder implementar el programa. Todavía se podían existir los programas, pero ya el hecho de tener el programa ya era más difícil implementarlo y tenías que pedirle unos permisos cada año a los padres y ya era como más difícil, ¿no? Y entonces muchos distritos cuando pasó la proposición quitaron los programas. Y ese fue el caso en Long Beach. Yo ya estaba en Long Beach trabajando. Yo trabajé mis primeros 2 años en Los Ángeles y luego me mudé a Long Beach y ahí el resto de mi carrera a nivel del distrito siempre ha sido con el distrito escolar de Long Beach. Y en Long Beach fue como de la noche a la mañana, adiós programas bilingües. Y así todos se fueron. Y nosotros teníamos en Long Beach un programa bilingüe en español y en inglés, y teníamos también un programa en cambodiano y inglés, que era algo muy especial de Long Beach. Y todo eso, pues, para afuera. Entonces, en Long Beach habían 3 escuelas que ya estaban implementando el modelo de inmersión dual. Y una escuela que Patrick Henry tiene que ser ya como 35 años que tiene el programa. Bueno, ellos empezaron en el 1989. Fue la primera escuela en Long Beach que implementó el programa. Y fue a causa de familias que no hablaban español, que conocían el programa y que fueron al distrito y pidieron que el distrito implementara el programa. Eso fue en 1989. Entonces, 10 años después, vamos a decir, ha pasado esta proposición, este programa ya hace casi 10 años que está ahí. Entonces, ese lo mantuvieron.
No ok. lo cerraron. Y luego ya habían abierto 2 más. So eran 3 en total. Entonces, esos, como ese modelo mezcla niños que están aprendiendo español como nuevo idioma y niños que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, pues esos lo mantuvieron, no los quitaron. Pero todos los demás programas que eran solamente para los niños que estaban aprendiendo inglés, esos los quitaron. Entonces, por varios años, bueno, en Long Beach casi 20 años. Bueno, yo sé, no se podía hablar de bilingüismo por ningún lado acá en California, porque era todo inglés, inglés, inglés. Y la palabra educación bilingüe, Oh, sí. tenías que... ahora yo puedo decir el programa de inmersión dual, que es lo mismo que educación bilingüe, pero tiene otro, no significado, pero lo ven de otra forma. Está visto más positivo, ¿no? Que educación bilingüe. Entonces, entonces lo que vi fue que cuando, por ejemplo, en Long Beach así se mantuvo por muchos años, ¿no? Pero a través de mi trabajo en la universidad y de apoyar a escuelas, ir a conferencias, yo empecé a ver como en el 2000, yo diría como el 2005, por ahí, empecé a ver que estábamos empezando a implementar programas nuevos otra vez. Pero era más por la población de habla inglés que Ay, estaba empezando a pedir los programas. entiendo. Entonces, a medida que iban pasando los años, yo empecé a ver, yo digo, oh, estamos viendo como que ha vuelto otra vez, la educación bilingüe vuelve, ¿no? Y así fue, entonces empezamos a ver más y más y más programas, pero era bajo el modelo de inmersión dual que ahora está dándole la oportunidad a más niños, ¿no? No solamente a niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma, pero a cualquier niño, porque en estos programas, en principio, deben ser para todos, ¿no? Para todos los niños. Entonces, empezamos a ver que eso empezó hasta el 2016, creo que fue 2016 que entonces pasaron una nueva ley, que es la actual, que no me acuerdo el nombre, que es el Global Education, que en parte nos canceló lo de la proposición 227 y ya nos puso en el camino del multilingüismo que sabemos hoy. So aquí esa fue como un poco la trayectoria del bilingüismo aquí, pero el cambio pasó por el hecho de que otros niños, los niños que no eran latinos, también podían participar en el programa. ¿Se Y eso entiende en realidad bien? fue... Perdón, pero se entiende bien y desde Estados Unidos también es muy distinto en cada estado. Eh, Acá tenemos programas en Nueva York, en Nueva York, no todo el estado, en New York City, programas duales en francés, hay en mandarín, y con diferentes Exacto. características, y no son lo mismo que immersion. Pero esto da para un montón, y es verdad que en otros países existe de otra manera, porque hay diferentes proyectos que se fueron desarrollando, y esto Sí. estamos siempre hablando de educación pública, no estamos hablando de las escuelas privadas, por supuesto, pero hablando un poco de lo privado, contanos un poco de tu empresa y cómo, bueno, entendemos que se desarrolló por este interés que nos venís contando, que es Multilingual Learning Network, si no me equivoco, un poco a qué te dedicas, cuál es tu misión y bueno, cómo podés ayudar o cómo comunicás también con gente como vos, ¿no? Con gente que trabaja en programas de inmersión, con maestros, con gente interesada en estos temas. Entonces, cuando yo estaba en la Universidad de Loyola Marymount, porque me quedé con la experiencia del distrito y de maestra, pero entre eso también trabajé en las oficinas centrales, me fui a nivel universitario cuando estaba estudiando el doctorado, tuve esa oportunidad de irme como subdirectora y luego directora de los programas bilingües. Fue durante ese tiempo, que ahí fue donde me conecté más a nivel estatal, ¿no? En diferentes
lugares y proyectos y eso donde yo participé. Y el hecho de que en esas, todo el mundo pues estábamos, siempre el apoyo con el programa bilingüe, como que eso sí que nunca terminó, ¿no? Eso nunca terminó. Y entonces ahí empecé a trabajar específicamente con escuelas. Y un proyecto que trabajé fue con las escuelas católicas. Es que estamos hablando de las escuelas públicas, pero en Los Ángeles, las escuelas católicas empezaron a implementar el programa de inmersión dual para volver a abrir escuelas que habían cerrado. Y entonces, ese trabajo cuando me fui de la universidad fue como la que me inspiró a establecer Multilingual Learning Network, en principio como para yo seguir apoyando distritos, ¿no? Por mi cuenta. Y luego eso lo lancé en el 2015 y estuve 3 años trabajando con escuelas y distritos a través del estado. Entonces, nuestra visión es el multilingüismo para todos, ¿no? Y ese es un tema muy importante para mí, porque hay veces que vemos estos programas como para un sector específico y no es así. Niños en educación especial pueden participar en un programa de inmersión dual. Niños de todas las razas, culturas, idiomas pueden participar. También, como mi experiencia, son los programas de español e inglés, pero nos tenemos que recordar, Erika, como dijiste hace un momento, en Los Ángeles en sí, en Glendale, California, es otro distrito que tienen italiano, tienen portugués, tienen coreano. La iglesia, el sistema católico hasta tiene un programa coreano de inmersión dual. So, no solamente se trata del español, pero el español es el idioma que más programas hay, ¿no? En español y en inglés. Y a veces yo misma me olvido que me tengo que recordar que no solamente se trata del español y el inglés. Pero así entonces la visión es que el multilingüismo para todos, ¿no? Y esa es la visión. Nuestra misión es empoderar a los educadores de inmersión dual con estrategias efectivas, con investigaciones, con noticias relacionadas con la educación bilingüe y la verdad, el tema que sea que esté relacionado con la enseñanza en un programa de inmersión dual para inspirarlos a ellos a hacer su trabajo día a día, semana a semana, ¿no? Entonces, esa es la misión, bueno, esa es la misión en realidad de mi boletín, de Viva Ser Bilingüe. Eso es lo que te iba a preguntar, que Ya, hablaras un poquito de tu boletín ya. y cómo la gente se puede inscribir para que lo reciban, porque a mí lo que me encanta que estás haciendo, que te diferencia pues, de muchas otras personas que están en el mismo camino del bilingüismo, es que tú te estás dedicando a ayudar a las maestras, a los profesores, a las personas que están educando a los niños y me encanta el boletín que tienes porque es muy informativo, muy corto, lo leen en 5 minutos, pero ahí tienes 3 o 4 temas que siempre cubres y me parece que es importante que lo menciones y cómo la gente se inscribe. Yo lo lancé el 30 de julio y Mari lo describiste perfectamente. Esa era mi misión, exactamente lo que dijiste. Yo quería crear algo que fuera 2 veces por semana, que llegara directamente a los maestros, para yo como tener una forma de hablar con ellos directamente y que fuera corto. No se trata de una clase, no se trata de una tesis, ¿sabes? Que son ideas, artículos, pongo artículos que si quieren saber más del tema, pues pueden leer el artículo. Los maestros siempre van cortos de tiempo. Claro. Entonces yo tenía muy consciente el hecho de que yo quiero recordarles semanalmente cuáles son las 3 metas de inmersión dual, que a veces en el corre-corre de la semana y del día y de todo lo que nos imponen, se nos olvida en realidad por qué realmente estamos ahí. Entonces, siempre tengo las metas en el boletín, las 3 metas de inmersión dual, el bilingüismo, la alfabetización en 2 idiomas, el progreso académico,
la competencia cultural, sociocultural, y más bien es eso como ese recordatorio constante, ¿no? De que por qué estamos ahí. Y luego, pues, comparto ideas y estrategias, como les expliqué, para ayudarles. En realidad, mi meta es ayudar a los maestros directamente. Yo sé lo que es estar en el salón de clase. Hace poco que enseñé kinder en un programa de inmersión dual y que fue una de las experiencias más difíciles y más, donde más aprendí sobre enseñar, porque yo he enseñado kinder primero, segundo, tercero y cuarto, pero esos 2 años en kinder me enseñó realmente lo que es ser maestra, honestamente. Y fueron 2 años que, como digo, yo siempre me enamoro de mis estudiantes, pero wow, fue difícil. Fue difícil por la edad y porque yo nunca había enseñado kinder. Pero, y lo cómico es que yo le decía a mis estudiantes universitarios, cuando empezaba una clase y yo les hablaba sobre mí, yo les decía, yo he enseñado de primero a cuarto grado. Quinto, lo enseñaría sin pensarlo. Kinder, nunca. Kinder no es para mí. Y mira dónde terminaste. Sí, ahora tengo mucho cuidado. Sí. Tengo mucho cuidado cuando digo nunca voy a hacer algo porque eso lo dije muchas veces y luego terminé enseñando kinder porque quise ser parte de lanzar un programa nuevo en Long Beach. Por eso fue que digo que amén y voy a enseñar la clase. Pero bueno, entonces el boletín es porque yo sé que esa experiencia a veces es muy solitaria. Y aunque yo enseño kinder y tengo 3 compañeras que también están enseñando kinder, nuestras vidas es como un remolino. Yo siempre lo describo como que salgo de mi carro y me monto como en la ruedita del hámster hasta que los niños se van y ya me puedo bajar de la ruedita, ¿no? Entonces sé cómo es, ¿no? Entonces, por eso lo quería que el boletín fuera corto, pero que la información fuera Al día. al día y que tuviera como un impacto, Sí, ¿no? sí, Como las que decir, inspirara. oh, Es inspirada. y uno de los temas que he tocado recientemente, que ha sido un poco, me he sentido que tengo que tener un poco de cuidado, es el tema del translenguaje. No sé si se dice así en español, el translanguaging. Bueno, hay diferentes cosas, no estoy muy segura a qué te referís. ¿Es So, por el tema de la por el tema de la traducción? pues lo estoy traduciendo literalmente y no sé si en español será otra forma de No, decirlo, pero me refiero es por el tema de la traducción del español en inglés, no estoy muy segura a qué te referís. Translanguaging. eso es un método que salió de Nueva York Sí, en los programas bilingües donde a los niños la filosofía o la pedagogía es que los niños pueden usar todos sus idiomas para entender el contenido que están aprendiendo y para mostrar lo que entienden, ¿no? Entonces, si estoy enseñando en español, pero ellos todavía no hablan en español, pueden, por ejemplo, escribir un tema en inglés porque les va a ayudar mejor y de ahí podemos pasarlo al español. So, hay mucho cambio entre idioma, ¿no? sí. Con los estudiantes, ¿no? Entonces, es un tema, no necesariamente es nuevo, porque la profesora de la Universidad City University de Nueva York, la doctora Ofelia García, ha estado haciendo investigaciones por muchísimos años en esta área, pero es nueva para inmersión dual. Oye, pero no es lo mismo que code switching. So, ¿cuál es la diferencia? No. Para mí, code switching es lo que yo hago cuando hablo con alguien bilingüe, que empiezo en inglés y a lo mejor termino en español. Ah, ok, Eso ya es veo, code switching. ya veo. Translanguaging es usar todas tus herramientas lingüísticas para poder entender el contenido que estás aprendiendo. Sea inglés, español, o sea francés, español, o sea lo que Oh, sea. exactamente, exactamente.
¿no? Okay. So puede ser, voy a pensar, voy a escribir algo, voy a pensar como mi primer idioma o mi idioma más fuerte es el español, voy a pensar en español. Y lo voy a escribir Quiero en inglés. decir, luego a lo mejor lo empiezo a escribir en inglés y a lo mejor mezclo un poco el inglés y el español, pero es más bien un proceso cuando uno está aprendiendo el idioma. Sí. Para mí el code switching, bueno, es que el code switching, podemos hacer code switching por diferentes razones, ¿no? Pero cuando yo pienso en code switching, como con las personas adultas que ya son bilingües, es el hecho ese de que a lo mejor digo un refrán en español porque describe mejor lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, es un tema, voy a decirlo, lo de translanguaging es un tema en inmersión dual que es like a hot topic, ¿no? Es En estos controversial. momentos. Sí. Un poco Y controversial. porque es algo nuevo, nunca hemos pensado de esa forma antes pero en el boletín lo que yo quiero es informarles a los maestros que esto viene. El tren ya salió de la estación y va a 1000, porque Sí. acabo de asistir a la conferencia de cosecha y va a 1000. Entonces, esa es mi meta, que yo fui a la conferencia, estoy viendo esto que va a cambiar nuestros programas y creo que hay partes que son muy buenas, creo que hay partes que tenemos que ir con cuidado, ¿no? Entonces yo uso el boletín como ese método de comunicación directamente a los maestros. Y en sí lo que yo quiero ahora, porque cuando yo lancé Multilingual Learning Network, lo lancé como forma para que yo pudiera apoyar distritos y escuelas que querían implementar un programa. Pero ahora que he vuelto otra vez con Multilingual Learning Network, porque el tiempo que enseñé Kinder, como que eso lo puse en pausa, ahora al volver otra vez con Multilingual Learning Network, al lanzar el boletín, lo que yo quiero hacer ahora es continuar a crear oportunidades o estoy pensando en crear una membresía o hacer cursos porque yo quiero comunicarme directamente con maestros. O sea, no es que no quiera trabajar con distritos y escuelas, pero quiero llegar directamente a los salones de ellos, ¿no? Para poder apoyarlos directamente a ellos en lo que es el día a día de enseñar en un programa de inmersión dual. Eso es lo que en ese camino voy. Contanos un poco entonces dónde te pueden encontrar nuestra audiencia, si tenés un website, las redes sociales. Entonces, tengo el website, se pueden inscribir a Viva Ser Bilingüe, al vivaserbilingüe.com. Lo bilingüe sin la diéresis. Vamos a dejarlo igual bien en la descripción, bien porque exacto. es la U sin las dos. Me gustó mucho el nombre, pero luego me quedé con él. Lo pongo con los dos puntitos, no lo pongo con los dos puntitos y lo dejé sin por la conveniencia de escribirlo, ¿no? Y entonces, vivaserbilingüe.com, ahí se pueden inscribir al boletín. Mi website es multilinguallearning.com, ahí también van a encontrar la inscripción del boletín y luego hay más detalles de los servicios que yo proveo para los distritos y las escuelas. Y ahí también tengo un blog donde pongo investigaciones y artículos que los incluyo en el boletín también. Entonces también los pongo en el blog del website. Y luego en Instagram pongo videos de vez en cuando. Me pueden encontrar bajo Dr.Olga_Grimat. Y en TikTok también es Dr. Olga Grimat. Por ahora estoy en TikTok y bueno, acabo de empezar en TikTok y en Instagram he estado poniendo videos desde julio, desde que lancé el boletín. Y también una meta es que siga haciendo eso y produciendo los videos y subiéndolos. Y como Mari y yo hemos hablado, toda esa parte del social media es como otro trabajo. Sí. Entonces tratando de balancear todo y seguir para adelante y lanzar mi pequeña compañía de nuevo. Entonces, en estos últimos 4 o 5 meses, eso ha sido mi trabajo. Y
para terminar, puedo decir, y mi pasión es ayudar a los maestros que están en el salón de clase. Esa es mi pasión. Entonces, que en torno, pues ayuda a los niños, ¿no? Entonces, al final del día, es lo que estamos ahí para crear ciudadanos bilingües y multilingües, porque sabemos que nuestra sociedad es más poderosa, más, iba a decir, tiene más sabor, tiene como Más global. cuando es multicultural. Sabemos que la gente se puede entender mejor, podemos tener, es mucho mejor. Entonces, la meta es llegar a tener más comunidades multiculturales a través de nuestros programas. Me encanta, Olga. Podríamos hablar contigo por meses, la verdad, porque hay tanto que contar y qué bueno que pudiste visitarnos y hablar sobre tu experiencia. Como decía Erika, es muy importante compartir esa parte. Es lo que a nuestros oyentes siempre les encanta escuchar y que tú la viviste y no tan solo en lo personal, pero profesionalmente Exacto. la estás viviendo. Así que gracias muchas por acompañarnos. Es un placer compartir contigo este ratito. Gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.